GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenidos a este nuevo episodio de GTQ Podcast en el que vamos a abordar las diferentes opciones de tratamiento que tenemos para los pacientes con enfermedad de Crohn. En los últimos años tenemos diferentes opciones nuevas y ha sido una grandísima noticia en el que podamos contar cada vez con más tratamientos, dan más alternativas, pero desde luego que a la vez nos surgen más dudas de qué tratamiento debemos usar, en qué paciente y cómo poder elegir entre ellos. Desde luego es una de las preguntas de nuestro día a día. Para ello contamos con María José García. Ella es especialista en aparato digestivo y en enfermedad inflamatoria intestinal y trabaja en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Además, es miembro del grupo joven y es un miembro destacado porque ha sido capaz de liderar grandísimos estudios en este campo y por eso hemos querido contar con ella, porque ha trabajado recientemente en el estudio Versus Crohn Disease, porque evaluaba las posibilidades de tratamiento entre vedolizumab y ustekinumab en enfermedad de Crohn en segunda línea. Por lo que, bienvenida María José, es un placer contar contigo en este episodio de podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitarme a hacer este proyecto tan interesante. Tenemos muchas dudas sobre el trabajo que has hecho, porque desde luego que responde a una pregunta del día a día. ¿Nos podrías contar cómo hicisteis el estudio, qué variables utilizasteis, cómo lo llevasteis a cabo? Lo que hemos comprobado es que estos fármacos se usan muy frecuentemente tras el fracaso de anti-TNFs, se usan mucho en la práctica clínica y realmente queríamos comprobar cuáles eran las diferencias y cuál era el mejor paciente para poder elegir en estos fármacos. Hemos de decir que una de las partes más importantes de este estudio es que en la práctica clínica ustekinumab se usa más en enfermedad de Crohn que vedolizumab y los grupos eran muy diversos. Y esto necesitábamos algún método estadístico para poder controlar estas variables y que nuestros resultados del estudio fueran realmente objetivos y no porque un fármaco se pone en un determinado paciente por gravedad por criterio médico. Para ello realizamos un estudio con índices de propensión en los cuales hemos ponderado o equilibrado las características basales de los pacientes respecto a la gravedad de las dos cohortes de pacientes, y con esto hemos conseguido hacer dos poblaciones ficticias en las que las características basales son las mismas, y con esto hemos podido comprobar qué fármaco era más eficaz en este grupo de pacientes. Además, yo creo que otro de los aspectos a destacar del estudio es que estaba basado en el registro NEIDA, que tiene la parte buena, que tiene un gran número de pacientes, porque tenemos ahí, es el registro principal de nuestros pacientes, pero también hace que sean muy heterogéneos, un número muy grande, pero que desde luego hay que compararlo y esos índices permiten el poder compararlo. Lo que también quizá nos puede llamar la atención, además del propio diseño que nos estabas contando, era ¿cómo medisteis esa eficacia del tratamiento? Porque evaluasteis la persistencia, cuánto se mantenía el tiempo en el tratamiento en el tiempo, pero ¿nos podrías contar por qué decidisteis el tomar esta decisión de esta variable como el objetivo principal del estudio? Bueno, hemos analizado varios factores, entre ellos hemos analizado la persistencia, que es verdad que simplemente es un concepto que define el tiempo en el que está el paciente con este fármaco, pero también queríamos hablar de la eficacia, ¿no? Porque la persistencia o el tiempo que está un paciente con un fármaco puede estar influenciado por muchas cosas también, entre otras porque probablemente no tenga otra alternativa, o por la comorbilidad o por otras determinadas características que no puedes categorizar o clasificar bien, porque esto es un estudio de práctica clínica diaria y a falta de ensayos clínicos estas variables hay que controlarlas. Entonces, creo que uno complementa al otro. La persistencia nos da una valoración de cuánto tiempo puede estar un paciente con este fármaco, y en cambio también tienes que fijarte en la variable de eficacia, que realmente es cuando un paciente está controlado clínicamente, incluyendo la respuesta, incluyendo la remisión clínica, incluyendo sobre todo la remisión clínica libre de corticoides, que yo creo que es el objetivo a seguir de todos los que nos dedicamos a tratar a este tipo de pacientes. Desde luego, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, pues que tenemos diferentes opciones de tratamiento, pero
lo hacemos a veces a costa, el mantener un tratamiento me refiero, a base de intensificar un tratamiento, ajustar sus dosis o la frecuencia con las que se pone. Eso también influye en que un tratamiento aguante un poco más de tiempo. ¿Cómo lo habéis evaluado, tenido en cuenta en el trabajo que habéis hecho? Sí, es verdad que esto lo que tú dices es algo muy frecuente. Todos los profesionales o todos los médicos intensifican los tratamientos y yo creo que es algo que cada vez puede que se haga algo menos, porque ahora desde hace unos años tenemos muchas más opciones, pero cuando nosotros empezamos con este estudio, los anti-JAK, por ejemplo, todavía no se habían comercializado, con lo cual sí que tenemos una tasa de intensificaciones bastante importante. Es verdad que en el grupo de ustekinumab un poquito más de intensificaciones que en el grupo de vedolizumab, y las pautas de intensificación son muy variables, con lo cual esto en este estudio no se puede evaluar bien, pero sí que nos refleja lo que hace la gente en su día a día y cómo responden los pacientes a estos tratamientos, que al final es algo importante. Y si tenemos en cuenta de todas formas todo en conjunto, cómo fueron comparables o no los pacientes, cómo habéis evaluado esa persistencia, la duda que puede haber podría ser en el sesgo que introducimos nosotros mismos dentro de un estudio que se fija en la práctica clínica, en que podemos estar tratando pacientes diferentes, con características diferentes de la enfermedad de Crohn, con una gravedad a lo mejor diferente. ¿Habéis evaluado, tenido en cuenta o encontrado diferencias en este sentido? Sí, además esto es algo importante y hay que fijarse mucho en estas cosas, porque es verdad que te pueden validar un estudio. Por ejemplo, nosotros en la corte de vedolizumab teníamos de forma basal más pacientes tratados con corticoides, y esto puede llevar a pensar que es porque quizás estos pacientes estén más graves, ¿no? Pero también, al ser un estudio de práctica diaria o de práctica habitual, también tienes el otro punto de que quizás es porque el fármaco tarda más en hacer efecto. Entonces, muchas veces no sabes qué es lo que está jugando este papel. Entonces, para controlar todas estas variables es muy importante los índices de propensión, y cuando se balancean o se equilibran estas dos cohortes de pacientes, al final ves que estas características están equilibradas y haces una ponderación en cada paciente según el tipo de característica basal o de gravedad de la enfermedad, con lo cual al final ambas cohortes son comparables. Esto, otro de los sesgos quizás que tiene este grupo de pacientes es simplemente el tamaño muestral, es decir, en el grupo de vedolizumab había 207 pacientes y en el grupo de USTE había 625, con lo cual ya son dos cohortes que no están equiparables, y por eso necesitas estos índices para poder evaluar esto de forma correcta y que no tener sesgo cuando analizas los resultados. Me parece estupendo, porque creo que es la visión genial que nos puedes dar tú de primera mano, por cómo hicisteis el estudio, cómo enfocasteis para llegar a las conclusiones, que desde luego estamos esperando que nos indiques cuáles fueron las conclusiones principales de cuál sería la mejor alternativa en un paciente que falla el anti-TNF. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, pues sí que parece que en datos de persistencia y de eficacia, ustekinumab mostró un perfil bastante más favorable. Y esto ya no es algo que solo digamos nosotros, es algo que también se ha valorado en otro tipo de estudios. Y bueno, quizás a todos nos gustaría poder, y esto en un futuro se podrá hacer así, saber qué paciente va a responder a cada fármaco, que yo creo que entra dentro de la medicina personalizada, que seguramente con las distintas ómicas podremos alcanzar en algún futuro. Pero a día de hoy sí que necesitamos parámetros clínicos o parámetros de la enfermedad que nos puedan dirigir hacia un tipo de terapia, y parece que ustekinumab es más favorable en enfermedad de Crohn en estos casos. Creo que es una conclusión buenísima, en el sentido que nos ayuda a tomar decisiones, o sea que se puede trasladar perfectamente al día a día para intentar encajarlo y resolver dudas que teníamos y que yo creo que seguiremos teniendo, porque desde luego ahora hay más tratamientos, tenemos aún más opciones de las que cuando hiciste el estudio originariamente y no hace tanto, y desde luego que la siguiente duda es cómo encajan los resultados en el contexto actual del tratamiento, en el que tenemos otras opciones con otras dianas y otros mecanismos diferentes. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que creo que nuestro día a día se está complicando mucho, porque cada día hay más opciones, no sabemos muy bien qué hacer, y creo que nos faltan ensayos clínicos, que es la mejor manera de evaluar qué opción es mejor en
en determinados pacientes, pero esto es un objetivo que creo que a lo mejor no llegamos, y por eso son necesarios hacer este tipo de estudios que evalúen y que equilibren las características de los pacientes. ¿Qué fármaco va a ser mejor para un tipo de paciente o para otro? Creo que ahora, a día de hoy, es muy difícil de saber, por no decir imposible. Y bueno, sí que es verdad que algún estudio o algún ensayo clínico está saliendo de comparativo, pero creo que es insuficiente, y esperemos que en los próximos años vayan saliendo más cosas o más estudios o más ensayos clínicos que nos permitan elegir la opción más adecuada, o ver qué vía inflamatoria está más inflamada, o sea, más afectada en los determinados pacientes, para poder elegir, porque nos encantaría dar la primera opción, la más eficaz en cada paciente, y muchas veces nos quedamos con la sensación de que vamos tarde o hacemos las cosas no de la mejor manera posible porque no tenemos evidencia suficiente para hacerlo de otra manera. Desde luego, pero bueno, para eso estamos aquí, para seguir aprendiendo, recibiendo datos nuevos como los vuestros. Y ya, para terminar, una última pregunta que quería hacerte era: parece que nos estamos viendo a nosotros mismos únicamente con el estudio que habéis hecho, que desde luego que tiene un valor grandísimo, pero ¿encajan vuestros hallazgos en lo que sabemos o hemos ido viendo en otros países, en otros contextos, o se han visto cosas diferentes en este mismo contexto de pacientes que fallan a un primer tratamiento anti-TNF? Bueno, los estudios que he publicado de fracaso anti-TNF o intolerantes son muy parecidos a nuestros resultados. Sí que es verdad que recientemente se ha publicado un estudio de la cohorte de Reino Unido del BioResource, en el que, así a grosso modo, sí que dan como pinceladas de cuáles son los tratamientos más prescritos o en diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de fenotipos en los pacientes. Este estudio yo creo que es la base para poder realizar otros estudios, pero sí que es verdad que el estudio de Reino Unido no cuenta con, o no describe, porque no pueden hacerlo, determinados parámetros de gravedad en los pacientes, y por tanto no sabes si la elección de un fármaco está supeditado a que un paciente está más grave y el médico prescriptor cree que este fármaco le va a ir mejor que otro fármaco. Entonces yo creo que este estudio es muy eficaz, pero realmente, y a falta de ensayos clínicos, que sería el ideal, estos estudios nos pueden ir dando, nos pueden ir esclareciendo qué fármacos son los más adecuados. Entonces, en consonancia, parece que va sobre esta línea. Genial. Me parece estupendo y te agradezco muchísimo el que hayas tenido estos minutos con nosotros, darnos esos detalles y esas pinceladas que no están siempre reflejadas en el papel cuando leemos un artículo, y nos das un valor grandísimo para poder interpretarlo, aprender un poco más y desde luego en el día de mañana y hoy mismo aplicarlo a la práctica que hacemos. Muchísimas gracias y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros y por supuesto a todos los investigadores que han colaborado en este estudio, porque la verdad es que sin ellos sería imposible, y a Neida por esta base de datos tan buena e impresionante que tenemos en España, que es una fuente de recursos. Muchísimas gracias, María José. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.